Saludamos al licenciado Bolívar Izquierdo, quien resultó elegido como el nuevo director del Movimiento Unidad Popular. Licenciado Izquierdo, le saludamos, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer cuáles son sus propósitos frente a la dirigencia. ¿Cuándo la clase política del Ecuador se encuentra en entredicho, en una situación que afecta al país por desacuerdos en los más altos niveles de las principales funciones del Estado? Sí. Siempre será un gusto y un honor poder conversar con ustedes y con su teleaudiencia. Bien, inicialmente yo quiero partir de un hecho, la necesidad imperante de que la gente vayamos entendiendo que hacer política significa servir a la población y no servirnos de la población. Efectivamente, lo que usted ha dicho es una gran realidad. La clase política en el país está muy venida de a menos, pero eso necesitamos hacer una diferencia mejor entre lo que es la clase política de izquierda, que le ha hecho tanto bien, inclusive diría yo, no solamente al país, sino que tiene una propuesta nueva de trabajo. ¿Y quién le ha hecho daño al país? Que es la clase política de derecha. Venimos siendo gobernados por la derecha y el capitalismo hace rato. Y esa clase política que le ha venido gobernando al Ecuador hace mucho tiempo atrás es la que efectivamente le ha hecho daño y la que le sigue haciendo y le seguirá haciendo daño al país. En esto cabe preguntarle al licenciado Izquierdo, ya que usted se pone en una posición maniqueísta, que lo respetamos por supuesto, pero ¿en dónde pone usted al gobierno de la Revolución Ciudadana, que se autocalificó como un gobierno de izquierda en el Ecuador? Bueno, nosotros los ecuatorianos sabemos que el señor Rafael Correa no fue jamás un gobierno de izquierda, lo conocemos. Acuérdese usted que un gobierno de izquierda no puede tener pues auspicios de corrupción terribles como ha tenido el correísmo y que siguen brotando. Acordémonos que la banca fue la gran beneficiaria del correísmo. Entonces, hablar del señor Rafael Correa como un proceso de izquierda realmente no cabe, ni siquiera el término cabe ahí. Y hablar de los gobiernos de Venezuela presididos por Chávez o Maduro tampoco serían de izquierda. Por supuesto que no, pues, o sea, inaudito. Hay gobiernos que le han hecho mucho bien a América Latina y que hay que reeditarlos, hay que recoger lo bueno de esos procesos y no lo malo. Le decía que hay procesos importantes en América Latina que hay que reeditarlos. Y aquí en el Ecuador, la Unidad Popular, lo que hacemos o lo que planteamos es justamente aquello, ¿no? Es decir, fíjese, acabar con esa oprobiosa imagen que tiene la política en el Ecuador, que es justamente una suerte de corrupción. Hoy el Ecuador vive eso. Y sin embargo, nos presentan un bonito circo en la Asamblea Nacional para distraer la atención de los ecuatorianos a la barbarie que está viviendo el país, actos de corrupción con una sinvergüencería, perdónenme la expresión, pero hay que decirlo por su nombre, no se puede hablar de otra forma, con una sinvergüencería que realmente asusta a propios y extraños. Fíjese usted que en Estados Unidos han tenido mejor que tomar la decisión de hacer justicia allá, lo que aquí no podemos hacerlo. Es terrible, es una vergüenza ajena. Eso a nivel nacional está sucediendo y a nivel local es peor aún. Ya, yo quisiera preguntarle dentro de este debate que usted mismo ha planteado con sus declaraciones en la Asamblea Nacional, que es el sector político más diverso, se supone que debería ser, y en donde, de acuerdo con la normativa ecuatoriana, con el Código de la Democracia, se han buscado mecanismos que den la máxima representación posible, un reflejo de lo que es la composición social, política del pueblo ecuatoriano. ¿En dónde está la izquierda en la Asamblea Nacional? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, yo creo que ahí es una muy buena pregunta, pero yo creo que ahí lo que hay que hacer es realmente, diría yo, cernir con palo de romero a quienes están actuando bien y quienes están actuando mal.
Yo tengo muchas dudas frente a algunos asambleístas que, llamándose de izquierda, están actuando realmente de manera temeraria, pues, y eso se llama traición a sus propios principios. Entonces yo sí creo que el sector, sobre todo de los indígenas, el sector indígena de la Asamblea, debería y debe hacer un escogitamiento, debe hacer un análisis profundo de sus cuadros y sus líneas, porque muchos de ellos, planteándose ser incluso indígenas y de Pachacutegui, planteándose ser de izquierda, están actuando y sirviendo, perdónenme la expresión que voy a hablar, pero están sirviendo de tontos útiles a la derecha, pues. Y entonces eso no puede pasar en el Ecuador, no puede suceder. Yo más bien hago un llamado cordial, fraterno, amistoso, como siempre, al sector indígena, que ha sido un sector histórico en el país y que no pueden actuar de esa manera realmente vergonzosa en el país y hacerle quedar mal a la izquierda ecuatoriana, ¿no? Eso es temerario. Lo que pasa en la Asamblea realmente es temerario. Repito, a algunos asambleístas, reitero mis disculpas, pero que están sirviendo de tontos útiles a la derecha. Licenciado Izquierdo, buenos días. ¿Los cambios en las directivas del Movimiento Unidad Popular responden de alguna manera a una reorganización con miras al proceso electoral del año 2023? Bueno, la elección de la nueva directiva no solamente pone en el tapete la discusión del tema electoral, sino pone en el tapete de discusión la unidad de la izquierda, tanto en la provincia cuanto en el país, ¿no? Nosotros sí que consideramos que pues la unidad es el camino para lograr realmente salir de este bache político que vive el Ecuador, repito, no solamente en el país, sino en Cuenca y en el Azuay. La cosa también es igual o peor que a nivel nacional. Ya los cuencanos sabrán decirlo y sabremos ver, inclusive demostrar en los próximos días, cómo es que se viene manejando ese municipio, cómo es que se viene manejando la prefectura, etcétera. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es tener y conversar con las fuerzas políticas desde el centro hacia la izquierda para lograr realmente el cambio que merece Cuenca. Cuenca no merece lo que le está pasando, señorita periodista y señor periodista, perdónenme. Yo considero que Cuenca no se merece esto. Es realmente una ciudad que ha caído en el abandono, por decirlo menos, y que no merecen ni los cuencanos ni los azuayos merecen lo que está pasando con Cuenca, y los ecuatorianos peor aún. Ese es el cambio que proponemos y nosotros vamos, como la nueva directiva de Unidad Popular, vamos en ese camino justamente, en el camino del diálogo, de la conversación, con aquellas fuerzas de izquierda, con aquellos que coordinan y comparten con nosotros nuestros principios de dignidad, de honestidad, de transparencia en el sector de los gobiernos y del gobierno, para poder trabajar en un proyecto que permita, repito, salir a Cuenca, a Azuay y, por qué no decirlo, al Ecuador, este terrible bache político que realmente causa vergüenza desde adentro y desde afuera. ¿Va a tener Unidad Popular un candidato a la alcaldía de Cuenca? Bueno, nosotros venimos conversando con el doctor Yacu Pérez, venimos conversando con algunas otras fuerzas políticas a lo interno, y pues sí, efectivamente, nosotros vamos a ese proceso de unidad y planteamos nuestro precandidato a la prefectura en el nombre del compañero Sebastián Ceballos, que pues ya lo conoce Cuenca, un compañero que ha denunciado algunos actos de corrupción aquí en la ciudad y que sobre todo viene trabajando y peleando con los sectores más empobrecidos de Cuenca, viene ayudando. ¿Por qué razón, si nos comenta el licenciado Izquierdo, no ponen ya sea Sebastián Ceballos o algún otro militante de Unidad Popular como candidato a la alcaldía de Cuenca? ¿Cuál es el análisis que han realizado? Bueno, nosotros más bien lo que planteamos es nuestra candidatura a la prefectura y dejamos más bien la candidatura a la alcaldía para un proceso de unidad, ¿no? Se viene, repito, conversando con el doctor Yacu Pérez, que para nosotros sería el candidato ideal a la alcaldía. Sin embargo, pues hasta que el doctor Yacu Pérez decida o no ser candidato a la alcaldía, nosotros pues seguiremos con ese espacio vacío, y si es que el doctor Yacu no decide
realmente lanzarse a la alcaldía, pues estaremos viendo nosotros a futuro quién será nuestro candidato desde las propias filas de Unidad Popular o desde las conversaciones y diálogos que tengamos a futuro. Finalmente, licenciado Izquierdo, ¿se ha cambiado también en otras provincias del país la dirigencia y la dirigencia nacional, que si no recuerdo mal la tiene aún Giovanni Atariwana? Sí, es un proceso realmente democrático en las filas de Unidad Popular, como siempre ha sido, renovar las filas y la dirección de Unidad Popular. Yo creo que aquí en la provincia la hemos hecho muy bien. El exdirector, el abogado Daniel Carbo, ha dado su mensaje, su informe, y pues la sesión y la asamblea ha decidido renovar, cambiar la directiva. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de aquello, con mucho gusto lo vamos a asumir y vamos a trabajar en ese andarivel y, por supuesto, vamos a coordinar a nivel nacional con Giovanni, de tal forma que podamos ir en un proceso político, digamos, coordinado, y no cada quien por su lado, ¿no? Sino de manera coordinada, y vayamos tratando, repito, en aras de mejorar las condiciones, primero de la provincia, porque aquí nos han elegido, y luego, por supuesto, del país, también coadyuvando a nivel nacional para poder salir de este, repito, terrible bache político en el cual vive nuestro país y del cual nosotros lamentamos sobremanera. Bien, le agradecemos por su presencia. Ha escuchado al licenciado Bolívar Izquierdo, es el flamante director del Movimiento Unidad Popular en la provincia de La Suay, quien acaba de informarnos que Sebastián Ceballos será su candidato a la prefectura y que buscan una coalición para apoyar para la alcaldía de Cuenca a Yacu Pérez.